Bueno, vamos a continuar con la clase 11 del curso de Macroeconomía 4. Bueno, en esta sesión lo que vamos a revisar es la determinación de la tasa de crecimiento de los precios, ¿no? O lo que podemos llamar inflación. Eh, Vamos a suponer, ¿no? Como ya lo hemos platicado en sesiones anteriores, vamos a suponer, ¿no? Que las empresas funcionan bajo un marco de competencia monopolística, ¿no? O competencia imperfecta. Es decir, la situación en la cual las empresas tienen la capacidad de poder fijar los precios, ¿sí? Tienen cierto margen para poder fijar sus precios como un margen por encima de los costos, ¿sí? Esta capacidad que tienen las empresas para poder fijar los precios por encima de los costos, pues es lo que se conoce como poder de mercado, ¿no? Eh, vamos a, déjenme poner aquí el láser. Vamos a considerar una función de producción simple, ¿no? Sencilla, lineal, donde simplemente nos dice que el nivel de actividad económica Y es igual a un parámetro B que refleja la productividad del trabajo y N que es el número de trabajadores, ¿no? Entonces la productividad, pues básicamente lo que nos está diciendo es la cantidad de producto que genera cada trabajador. Multiplicado eso por el número de trabajadores, pues evidentemente nos da el producto total o la producción total, ¿sí? Observen ustedes que en este caso particular, en esta función de producción, la productividad marginal es igual a la productividad media, ¿no? La productividad marginal, recuerden que es la derivada de y con respecto a n. Si ustedes sacan esa derivada, ¿no? La derivada de y con respecto a n, pues les va a quedar simplemente b, ¿no? Y por otro lado, si calculan la productividad media, que no es otra cosa más que dividir entre y, ¿no? Dividir entre n, ¿no? Dividir entre n, ¿qué nos diría? Si yo divido esta función de producción entre n, entre el número de trabajadores, pues lo que me estaría diciendo justamente es el producto promedio, el producto que en promedio genera cada trabajador, ¿no? Entonces, por eso es la productividad media, ¿no? Porque es el producto promedio. Y la otra es la productividad marginal, ¿no? Que es cómo cambia Y cuando cambia el número de trabajadores. Entonces, en esta función de producción en particular, resultan iguales, ¿no? Si tuviéramos otro tipo de función, no necesariamente tienen por qué ser iguales la productividad media y la productividad marginal. Bueno, eh, ¿cuál va a ser el precio, ¿no? Que va a fijar la empresa y cómo lo va a determinar? ¿Sí? Eh, Bueno, básicamente el precio que determina la empresa, pues es el precio que maximiza sus ganancias, ¿sí? Y estas ganancias, como recordaremos, pues se definen, ¿no? Como la diferencia entre el ingreso total y el costo total, ¿no? Es decir, la diferencia entre el ingreso menos el costo, pues es, digamos, el beneficio de la empresa, ¿sí? Eh, entonces, tenemos que, por un lado, tener la definición de ingreso total, ¿no? Por otro lado, tener la definición de costo total y aplicar, digamos, la condición de maximización, que es igualar, ¿no? El ingreso marginal igual al costo marginal, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos hacia la condición de maximización. Por el momento, vamos a considerar simplemente el ingreso total, definido como precio por cantidad, ¿sí? Vean que aquí estoy poniendo el precio como función de Y, ¿no? Precio como función de Y, multiplicado por Y, ¿sí? Entonces, ¿por qué ponemos el precio como función de Y? Pues esta demanda, este precio que vamos a colocar aquí, pues en realidad es la función de demanda, ¿no? Que enfrentan las empresas. Es decir, es el precio que pueden fijar las empresas en función de la demanda que enfrentan, ¿sí? Y es importante entender esto porque esta demanda que enfrenta esta empresa con poder de mercado, la demanda puede ser elástica o inelástica, ¿no? Si la demanda es elástica,
¿no? Entonces, una caída en el precio va a generar una caída en el precio, bueno, vamos a pensar un aumento en el precio, ¿no? Un aumento en el precio puede generar una fuerte caída en la demanda, si es que esta es muy elástica. Pero si es inelástica, entonces esta empresa tiene cierto margen, tiene capacidad para poder subir los precios sin que la demanda disminuya mucho, ¿sí? Porque la demanda sería inelástica. Entonces, la capacidad que tiene una empresa para poder fijar los precios está en función, ¿no? O está, digamos, tiene esta restricción del tipo de demanda que enfrenta, ¿sí? Eh, entonces, de esta manera se define el ingreso total como precio por cantidad, donde el precio se obtiene de la función de demanda, ¿no? Que enfrenta la empresa con poder de mercado. Por otro lado, el único costo en este modelo, ¿no? En este modelo, el único costo que enfrentan las empresas es el salario de los trabajadores, ¿no? No hay, digamos, lo único que necesitan, bueno, estamos considerando, hay que tomar en cuenta que estamos considerando que el capital lo hemos, digamos, normalizado a uno, ¿no? O sea, sí hay capital, pero el capital es igual a uno. Entonces, no vamos a hablar de costos de capital, está dado y vamos, este modelo no analiza los movimientos del capital, sino que se concentra exclusivamente en el trabajo, ¿no? Entonces, es por esto que los costos en este modelo solamente se refieren a los costos laborales, ¿no? Que es el salario nominal, denotado por W mayúscula, multiplicado por el número de trabajadores, ¿no? Eso nos daría el costo total. Bueno, esta diferencia, les decía yo, es el beneficio que obtiene la empresa, pues es la diferencia entre ingresos, que es precio por cantidad, menos costos, ¿no? Donde estos costos son el salario por el número de trabajadores. Vamos a considerar la función de producción, que es Y igual a B por N, de donde podemos despejar el número de trabajadores, ¿no? Y me quedaría que N, número de trabajadores, es igual a la cantidad de producción nacional de todas las empresas dividido entre la productividad media o marginal del trabajo, ¿no? Entonces, esta cantidad de trabajadores que ahora la hemos denotado como Y entre B, pues la sustituimos en la función de ganancias de la empresa, ¿sí? Y nos queda de esta forma, ¿no? Entonces, vean, ya tengo los ingresos, solamente dependen de la actividad económica, y de esta manera los costos, pues también solamente dependen de la actividad económica, ¿sí? Entonces esto lo hacemos simplemente para reescribir los costos totales y expresar la función de ganancia o la función de beneficio como esta diferencia, ¿no? La diferencia entre el ingreso total y el costo total. Bueno, la condición de maximización, ¿sí? Es que el costo marginal sea igual al ingreso marginal. ¿Sí? Esta igualdad del costo y el ingreso marginal garantizan que esta diferencia, la diferencia entre el ingreso total y el costo total, sea la máxima posible, ¿sí? Y por lo tanto obtengamos la empresa obtenga la mayor ganancia posible, ¿sí? Entonces, la condición, digamos, para obtener la mayor ganancia posible, pues es que el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Bueno, vamos a obtener el costo marginal, ¿no? El costo marginal, pues no es otra cosa más que, aquí está, la derivada del costo respecto a la actividad económica. Entonces me queda la derivada del costo, esta función de costos la tenemos aquí, que es simplemente W entre N. Eh, entonces, vamos a ver. Aquí tenemos los costos, ¿no? Es esta de aquí. W por Y entre B. ¿Sí? W por Y entre B. Si nosotros derivamos con respecto a Y, pues nos queda simplemente W entre B. ¿No? Nos queda esta expresión, que es el costo marginal, ¿no? Y aquí la marcamos. Por otro lado, tenemos que obtener el ingreso marginal, que no es otra cosa más que la derivada del ingreso total respecto a el nivel de actividad económica. Esta función, pues el ingreso total es esta que tenemos acá, ¿no? Estas que nos estamos marcando aquí. Este es el ingreso total, ¿sí?
¿sí? Y este de acá es el costo total, ¿no? Esta ya la derivamos, ahora vamos a derivar esta, el ingreso total. Entonces vamos a hacer esa derivada, ¿no? Tengo que derivar esta función, es una función es P en función de Y multiplicada por Y, ¿no? O sea, tengo la multiplicación de dos funciones. Entonces vamos a ocupar esa regla de la derivación. Es la primera, ¿sí? Por la derivada de la segunda, que la derivada de la segunda es 1, ¿no? Porque solamente es Y y estoy derivando con respecto a Y, ¿no? Entonces la primera por la derivada de la segunda más la segunda, que es esta Y, por la derivada de la primera, ¿no? Y esta derivada pues solamente la vamos a dejar indicada, ¿no? Es la derivada de P con respecto a Y, ¿sí? Entonces de esta manera el ingreso marginal nos queda así, ¿no? Aquí ya no estoy poniendo los precios como función de Y eso simplemente es para simplificar la notación. Ven ustedes, esta Y ya no la estoy poniendo aquí, ¿sí? Pero es simplemente para simplificar la notación, ¿no? Nosotros ya sabemos que los precios están en función de la cantidad demandada. Entonces, el ingreso marginal queda simplemente de esta forma, precio más actividad económica multiplicada por la derivada de P con respecto a Y. Ahora, vamos a factorizar P, ¿sí? Vamos a factorizar P. Ven ustedes que yo saqué la P, ¿no? De esta expresión que tengo aquí arriba, factorizo P, me queda fuera del paréntesis. Y si ustedes, por ejemplo, hacen esta multiplicación, ¿no? P por 1, pues les da esta P de aquí arriba. Y luego si multiplican esta P por esta expresión que tengo aquí adentro del paréntesis, pues se van a dar cuenta que la P que tengo fuera del paréntesis con esta P que está aquí abajo se eliminan y me queda justamente el segundo elemento de esta suma, que es Y por la derivada de P respecto a Y. ¿Sí? Bueno, aquí simplemente decía esta anotación para simplificar, no ponemos la Y, simplemente ponemos P. ¿Sí? Ahora ven ustedes que lo que nos queda dentro del paréntesis es una elasticidad, ¿no? Esta expresión, esta fórmula, pues me está diciendo que esto es la elasticidad actividad económica del precio, ¿sí? Lo que me está diciendo es en qué porcentaje se modifican los precios si la actividad económica se mueve en un 1%. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me está diciendo esta elasticidad. ¿En qué porcentaje se mueven los precios cuando el nivel de actividad económica se mueve un 1%? ¿Sí? Vamos a denotar a esa elasticidad como menos epsilon, menos epsilon. Recuerden que este menos, pues es justamente este menos sale de la derivada, ¿no? De la elasticidad, porque la derivada de P con respecto a Y es negativa, es una función de demanda, ¿no? Entonces, claro, el cambio en los precios respecto al nivel de actividad económica tiene que ser negativo, porque está viniendo esta expresión de una ecuación de demanda. Entonces, esa elasticidad la vamos a denotar simplemente como menos epsilon, ¿sí? Eh, y por lo que, bueno, a ver, aquí, fíjense, fin que está al revés aquí, ¿verdad? Aquí tengo la derivada de P con respecto a Y aquí estamos poniendo la derivada de Y con respecto a P, ¿no? Entonces, esta derivada de Y con respecto a P es menos epsilon, lo que implica que la derivada de P con respecto a Y, vean que está al revés, eso es lo que quiero que vean ustedes. Aquí arriba tengo dy y aquí arriba tengo dp, ¿no? Entonces, hay que tener atención en eso. ¿Sí? Entonces, yo voy a denotar, nosotros vamos a denotar a esta elasticidad, es decir, el cambio en la actividad económica ante variaciones en los precios, como menos epsilon, ¿sí? De tal forma que la derivada de los precios, la variación porcentual de los precios respecto a la actividad económica, sea menos 1 entre epsilon. ¿Sí lo ven? Está aquí abajo, ¿no? Este 1 que está aquí es este que está aquí arriba. Este más se ha convertido en menos, ¿sí? Por este menos que está aquí, ¿sí? Y en lugar de poner toda esta derivada de P con respecto a Y, toda esta elasticidad, pues simplemente pongo 1 entre epsilon. Y el precio que está fuera del paréntesis, ese se queda igual, ¿sí? De esta manera tenemos el ingreso marginal. Eh, Vean ustedes que si yo este 1 que está aquí, este 1 que estoy señalando, se escribe como epsilon entre epsilon, ¿no? Me va a quedar epsilon menos 1 entre epsilon, que es justamente lo que tengo aquí, ¿no? Epsilon menos 1 entre epsilon.
Y ahora sí, vamos a definir, ¿sí? Vamos a definir a este epsilon menos uno entre epsilon como uno entre uno más mu. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, simplemente, bueno, esta definición implica que mu, vean ustedes, mu está en función de la elasticidad, ¿sí? Em, a ver, vamos por partes. Fíjense, vamos a llegar a esta ecuación, a esta última ecuación, ¿sí? Esta última ecuación es la ecuación de precios, es la ecuación de los precios que fijan las empresas, ¿sí? ¿Y qué nos está diciendo? Bueno, los precios es igual o son iguales al costo marginal, ¿sí? Recuerden ustedes que por definición, ¿no? En micro, esto se analiza en microeconomía, el costo marginal es igual al al costo, eh, al costo laboral dividido entre la productividad del trabajo, ¿sí? Entonces aquí justamente tengo los costos laborales, que es W, dividido entre B, que es la productividad del trabajo. Entonces, lo que me está diciendo esta ecuación es que el precio que fija una empresa es igual a sus costos más un margen de ganancia, ¿no? Así de sencillo. Las empresas fijan su precio como un margen por encima de sus costos laborales unitarios, ¿sí? Es decir, cuánto cuesta producir una unidad de producto, ¿sí? Cuánto cuesta, digamos, en términos laborales, cuánto cuesta pagarle a un trabajador para que genere una unidad de producto, ¿no? Entonces, los precios, repito, los precios se definen como un margen, ¿sí? Como un margen, ese margen es mu, ¿sí? Es mu. Entonces, los precios se definen como un margen por encima de los costos laborales unitarios, ¿sí? Ahora, esta mu, vean ustedes, aquí la tengo definida. Esa mu está en función de la elasticidad, ¿sí? Si la elasticidad aumenta, ¿sí? Mu va a disminuir, ¿sí? Claro, si el producto es más elástico, ¿no? Es decir, si bajan los precios, entonces sube mucho la demanda, o si suben los precios, baja mucho la demanda, pues entonces el margen de ganancia va a disminuir. Ahora, también la elasticidad de un bien, la elasticidad de un producto, depende de la cantidad de sustitutos que existan de ese producto en el mercado, ¿no? Si de un producto existen pocos sustitutos, pues la elasticidad va a ser baja, ¿no? Porque o le compras a la empresa que lo produce o no le compras a nadie, ¿no? Porque no hay sustitutos. En cambio, en una economía donde un bien tiene varios sustitutos, pues automáticamente la elasticidad eh, se hace mayor, ¿no? Entonces, claro, y si se hace mayor, pues pierde el margen de ganancia de las empresas disminuye, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hay más competencia, el margen de ganancia que puede obtener cada empresa va a ir disminuyendo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se define de esta forma, ¿no? Aquí parece un poco arbitrario, ¿no? Hacer estas definiciones y estas situaciones, pero en realidad no lo es, porque lo que estamos haciendo es definir al margen de ganancia que obtienen las empresas en función de la elasticidad de demanda, ¿no? La elasticidad que enfrentan la empresa monopolística, ¿no? Entonces, bueno, simplemente ustedes, digamos, debemos recordar que el ingreso marginal es igual al precio multiplicado por uno entre uno más mu, ¿no? De tal forma que al igualar, ¿no? El ingreso marginal con el costo marginal, ¿sí? El costo marginal nada más es esta parte, ¿no? Y este es el ingreso marginal. Entonces, vean ustedes, igualamos, que es lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿no? La condición de maximización se trata de igualar el costo marginal y el ingreso marginal. Es justamente lo que tenemos aquí. Esto que está del lado izquierdo es el ingreso marginal y esto que está aquí del lado derecho es el costo marginal. Eh, entonces, bueno, podemos considerar el pago de los salarios se incrementa por la... Bueno, vamos ahora a incorporar a esta función de precios eh, una variable que son el costo de la seguridad social que tiene que pagar la empresa, ¿no? Para tener esta red de seguridad social. Ustedes
sabrán, ¿no? Que, por ejemplo, aquí en México, quizás en otros países se organicen de alguna otra manera, pero aquí en México el costo de la seguridad social, una parte la pagan las empresas, otra parte la paga el propio trabajador y otra parte la paga el gobierno, ¿no? Entonces, claro, la empresa no solamente paga el salario al trabajador, sino que a ese salario se le tiene que sumar una fracción que es el costo de la seguridad social que pagan las empresas, ¿no? Entonces, digamos de esta forma, ya tenemos bien especificado el nivel de precios, ¿sí? Como un margen por encima de los costos laborales unitarios, considerando no solamente el pago de salarios, sino también el pago de la seguridad social, ¿sí? Entonces, los elementos, digamos, que componen el nivel de precios, pues son incrementos en el margen de ganancia. Si las empresas tienen el poder de manipular los precios, incrementar su margen de ganancia y trasladar este incremento, o sea, su margen de ganancia, trasladarlo a los precios, ¿no? Entonces, bueno, es un elemento que puede determinar el nivel de precios, ¿no? El margen de ganancia que tengan las empresas. Otro, evidentemente, pues son los salarios, ¿no? Que son parte de los costos que enfrenta la empresa. Otro es la productividad, que vean ustedes que hay una relación inversa entre la productividad y los precios. Si aumenta la productividad, baja el precio. Claro, porque es como si es como si fuera una reducción de costos. Si aumenta la productividad, quiere decir que cada trabajador está produciendo más, ¿sí? O que se está produciendo más por cada hora de trabajo. Entonces, es como si fuera una reducción de costos. Si aumenta la productividad, disminuyen los precios, ¿sí? Y bueno, finalmente los impuestos que deben pagar las empresas, denotados aquí como CSSF, que son los costos de seguridad social que paga la empresa, ¿sí? Bueno, vamos a obtener la tasa de crecimiento de los precios, ¿sí? Es decir, vamos a obtener la inflación a partir vamos a considerar estas aproximaciones. La aproximación del logaritmo 1 más mu es aproximadamente igual a mu, y el logaritmo de 1 más el costo de la seguridad social es aproximadamente igual al costo de la seguridad social. Estas aproximaciones funcionan siempre y cuando mu y el costo de la seguridad social sean números pequeños, es como son proporciones, entonces tiene que, digamos, con que sea menor a 0.1, esta aproximación funciona bien, ¿no? Entonces vamos a tomar logaritmos de ambos lados de esta ecuación. Vamos a tomar esta ecuación que es el nivel de precios y vamos a averiguar cuál es su tasa de crecimiento. Entonces tomamos esta expresión del nivel de precios, le tomamos logaritmos, vean ustedes, aquí estamos aplicando logaritmos eh, de ambos lados de la ecuación, aplicamos las propiedades de los logaritmos y realizamos las operaciones, ¿de acuerdo? Vamos a rezagar esta ecuación un periodo, vean ustedes que si suponemos que todas estas variables son función del tiempo, podemos rezagar un periodo la ecuación, nos quedaría el logaritmo de los precios en el periodo anterior, el margen de ganancia del periodo anterior, los logaritmos de los salarios del periodo anterior, el costo de la seguridad social también del periodo anterior y el nivel de productividad del periodo anterior. Restamos la segunda, la primera menos la segunda, restamos la primera menos la segunda, y podemos ordenar esta ecuación de esta forma como la tengo aquí expresada. Simplemente, bueno, ustedes lo pueden hacer paso por paso, simplemente vean que es restar, ¿no? Restar los precios del periodo T menos los precios del periodo anterior, lo mismo con el salario del periodo T con el salario del periodo anterior, etcétera, ¿sí? Recuerden ustedes que tenemos aquí la diferencia de una variable logarítmica, ¿no? Tenemos el logaritmo de los precios y el logaritmo de los precios de pt-1. La diferencia del logaritmo de una variable, pues, es su tasa de crecimiento. Por lo tanto, podemos definir a esta diferencia como la inflación, a esta diferencia de los salarios la vamos a denotar como W punto, que va a representar la tasa de crecimiento del salario nominal, ¿sí? La variación porcentual de la productividad, ¿sí? La variación porcentual de la productividad la vamos a denotar simplemente como ρ. Y a toda esta expresión, aquí hay un pequeño error, vamos a arreglarlo. Esta variable vamos a eliminarla porque nos falta agregar otra variable. Entonces,
Bueno, vamos a agregar, vamos a escribir esto. Ahorita van a ver cómo se escribe. Bueno, a ver, no, estaba bien. Este rol lo tenía en la otra diapositiva. Entonces, es correcto, ¿no? Era ZP, ¿no? Que es una variable. ZP captura todas aquellas variables exógenas que determinan el nivel de precios, ¿no? ¿Cuáles son estas variables exógenas? Bueno, pues por un lado los impuestos que se le cargan a las empresas y por otro el margen de ganancia que puede tener la empresa, ¿sí? Ok, entonces ven, podemos escribir esta ecuación simplemente como pi igual a la tasa de crecimiento de los salarios menos la tasa de crecimiento de la productividad más este factor exógeno, ¿sí? Este factor exógeno que contempla el margen de ganancia y los impuestos que deben pagar las empresas. Entonces nos queda expresado de esta manera, ¿sí? Y esta es la ecuación de inflación de precios locales. Ven ustedes que hasta ahorita lo que determina la empresa son los precios locales, ¿no? No hemos hablado de tipo de cambio, no hemos hablado de determinación de precios extranjeros. Entonces, como pueden ver, pues solamente las empresas locales, pues se concentran en fijar los precios de la producción local. Ujú. Eh, y bueno, esta expresión de precios, esta ecuación de precios, ven ustedes que la puedo manipular y la puedo escribir también de esta forma, ¿no? De tal manera que lo que tengo del lado izquierdo, ¿y por qué me conviene escribirlo de esta manera? Porque lo que tengo del lado izquierdo es la tasa de crecimiento del salario real efectivo, ¿sí? Es la tasa de crecimiento del salario real, solo considerando la inflación local, ¿sí? Solo considerando la inflación local. Y también observemos que esta determinación de precios pues no depende de la tasa de desempleo. Entonces básicamente lo que tenemos es una línea horizontal, ¿no? En el espacio tasa de desempleo, tasa de crecimiento esperada del salario real, ¿sí? Entonces se puede graficar de esta forma, ¿no? Esta línea con pendiente negativa fue la que obtuvimos en la sesión anterior, ¿no? Que es esta primera ecuación que tenemos aquí, donde la tasa de crecimiento del salario real esperado, ¿sí? Depende de la evolución del tipo de cambio real, depende de la productividad, de todos los elementos que están en la variable ZW, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado, los impuestos al salario, lo que paga el trabajador, ¿sí? La capacidad de organización sindical también está incorporada en la variable ZW y evidentemente una relación inversa entre el salario y la tasa de crecimiento del desempleo. Esta es la que obtuvimos en la sesión anterior y esta que está aquí abajo es la que obtuvimos en este momento, en esta sesión, y que solamente es una línea horizontal, ¿no? Es una línea horizontal porque esta variable, que es la ecuación de precios, o sea, en realidad es la ecuación de precios, pero nosotros la reescribimos, ¿no? De tal forma que la podamos entender como la tasa de crecimiento del salario real efectivo, ¿sí? Solo considerando la inflación local. ¿Sí? Y vean ustedes que es, es el salario efectivo, porque aquí no tenemos el tipo de cambio, ¿verdad? No hay el tipo de cambio. Bueno, entonces, en este modelo, el equilibrio, ¿sí? El equilibrio se alcanza cuando la inflación observada, es decir, pi, es igual a la inflación esperada. Es decir, en este modelo, esa es la condición de equilibrio, ¿sí? ¿Cuándo la economía se va a encontrar en equilibrio? Cuando la inflación observada, es decir, esta pi, sea igual a la inflación esperada, a pi e, ¿sí? Entonces vamos a pensar en esa situación, ¿no? En una situación de equilibrio, donde estas dos variables son iguales. Y si estas dos variables son iguales, pues evidentemente me va a quedar que doble, o sea, me va a quedar que esto que tengo del lado izquierdo, ¿sí? Perdón, del lado derecho, esto que está aquí del lado derecho, de la primera ecuación, pues va a ser igual a esto que tengo aquí del lado derecho de la segunda ecuación, ¿sí? Entonces, si hacemos esa igualación, aquí igualamos, bueno,
Si estas dos son iguales, pues entonces estas dos también son iguales, ¿no? Y de esta expresión, aquí una cuestión de notación. Como ya estamos asumiendo que la inflación esperada es igual a la inflación observada, entonces quiere decir que estamos en una situación de largo plazo. Por lo tanto, a la variable U, a la tasa de desempleo, le ponemos esta rayita arriba, ¿no? Esa rayita arriba quiere decir que es el valor de equilibrio de largo plazo, ¿sí? Y de esta expresión despejamos la tasa de desempleo natural o estructural, ¿sí? Natural o estructural, y llegamos a esta expresión, ¿sí? Que me está diciendo que el desempleo, la tasa de desempleo estructural, depende de la evolución del tipo de cambio real y de los factores exógenos que determinan tanto la tasa de crecimiento del salario como la tasa de crecimiento de los precios. Dividido todo esto entre F, ¿no? Recuerden que F es un parámetro de respuesta entre la evolución de los salarios y la tasa de desempleo, ¿de acuerdo? Eh, bueno, a esta tasa que hemos obtenido, generalmente se le llama natural, ¿sí? Eh, pero, bueno, Olivier Blanchard propone llamarle una tasa estructural, ¿no? ¿Por qué estructural? Porque, bueno, digamos, la inconformidad de llamarle natural es porque da la impresión de que una vez que se fija esta tasa, pues ya no hay manera de moverla, ¿no? Porque es natural, o sea, como si naturalmente se diera. Y no es así, no es así. Esta tasa de desempleo depende, por ejemplo, entre otras cosas, de la estructura de mercado, ¿no? Si hay una alta concentración de empresas, pues el desempleo va a ser mayor. Sin embargo, si hay una mayor competencia, el desempleo va a ser menor. Otra de las variables que afectan a la tasa de desempleo es la estructura impositiva, ¿no? Cómo se distribuyen, quién paga los impuestos, ¿no? ¿Quién paga el costo de la seguridad social? Si paga más el trabajador, si paga más la empresa, eso también va a influir en la determinación de la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, lejos de ser natural, ¿no? Más bien depende de la estructura, de las estructuras de mercado y de las estructuras impositivas que imperan en la economía. Entonces, en ese sentido, le vamos a llamar una tasa de desempleo estructural, ¿sí? Y bueno, eh, aquí lo que tenemos es simplemente ya los ejercicios de estática comparativa, donde podemos ver qué ocurre, ¿no? Con el desempleo, con la tasa de desempleo, si se modifican alguna de estas variables, ¿no? Ya sea la ecuación de salarios, que es la primera que tenemos aquí, o la ecuación de precios, ¿sí? Que es la línea horizontal y es esta que estoy señalando, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes que lo que tenemos es que si hay un aumento en ZW, ¿sí? ¿Qué elementos están en ZW? Pues son todos aquellos factores exógenos que determinan la tasa de crecimiento de los salarios, ¿no? Entonces, ¿qué hay en esa ZW? Pues está el poder de negociación de los sindicatos, el poder de organización, están los impuestos que pagan los trabajadores, están los impuestos que se le cargan a los precios de consumo, ¿no? Que compran los trabajadores. Entonces, si existe un incremento de todos esos elementos o de alguno de ellos, lo que vamos a tener es que el intercepto de esta línea, y vean ustedes que aquí está, ¿no? ZW está aquí en el intercepto. Entonces, si aumenta ZW, lo que vamos a hacer, o lo que se hace, ¿no? Es desplazar, ¿no? La línea de ecuación de salario, ¿sí? La línea de ecuación de salario, que es la línea con pendiente negativa, se desplaza hacia arriba o hacia la derecha, como ustedes lo vean, y como resultado de esto vamos a tener una mayor tasa de desempleo, ¿sí? Una mayor tasa de desempleo, ¿de acuerdo? Por otro lado, ¿no? Aquí en este segundo esquema lo que tenemos es eh, un aumento, ¿sí? Vean ustedes cómo está esta ecuación, ¿sí? Si bien esta que está aquí abajo, la que estoy señalando, les he dicho, es la ecuación de precios, nosotros la escribimos como una ecuación de tasa de crecimiento del salario efectivo, ¿sí? Para poder hacer esta comparación, ¿no? De cuándo el salario
la tasa de crecimiento del salario esperado es mayor a la tasa de crecimiento del salario efectivo o esta es menor, ¿sí? Ahorita vamos a hacer esas comparaciones, pero quiero que se den cuenta, ¿no? El tipo de ecuación que tengo aquí, que estoy señalando, ¿sí? Que tiene menos z, ¿no? Entonces, si aumenta ZP, ¿no? Si aumenta Z por el signo menos que tiene, disminuye su intercepto, que es justamente lo que está pasando aquí. Un aumento de ZP disminuye, ¿no? Reduce la ecuación de precios, pasando del punto A al punto B, ¿sí? Y generando de igual manera un incremento en el desempleo, ¿sí? ZP, por ejemplo, está el poder de mercado de las empresas, ¿no? Si este poder de mercado de las empresas aumenta, ¿no? Que si hay una mayor concentración de las empresas pequeñas, las chicas empiezan a desaparecer y solamente se quedan las más grandes, pues evidentemente va a haber menos contratación de personas y por lo tanto va a haber un incremento en la tasa de desempleo. Ok, bueno, entonces este ya, digamos, es el esquema de lo que hemos analizado de la sesión anterior junto con lo que estamos analizando en esta sesión, ¿sí? Eh, Ahora, recuerden ustedes eh, el choque de demanda, ¿sí? Lo que analizamos hacia la última parte antes del examen, ¿sí? Antes del parcial. ¿Qué analizamos? Pues analizamos expansiones de la demanda, ¿no? Políticas, por ejemplo, políticas fiscales expansivas o políticas monetarias expansivas, ¿sí? Recuerden ustedes, pueden verificarlo en la clase 8 y 9, ¿sí? En la clase 8 y 9 empezamos a analizar este tipo de fenómenos, ¿no? Digamos, una política monetaria expansiva, una política fiscal expansiva, que tienen como resultado un desplazamiento de la demanda hacia la derecha, ¿sí? Este desplazamiento de la demanda tiene como resultado, evidentemente, un incremento en el nivel de la actividad económica, ¿no? Es decir, si las familias comienzan a demandar mayor cantidad de producto como resultado de una política monetaria o fiscal expansiva, ¿sí? Pues evidentemente las empresas van a comenzar a producir más y para producir más necesitan contratar más trabajadores, ¿no? Y es por eso que nos encontramos en una tasa de desempleo menor a la estructural, ¿no? Y nos encontramos en esta situación, ¿sí? Esta es la situación a la que llegamos en el corto plazo, ¿sí? Hubo un incremento en la actividad económica y por lo tanto una disminución en la tasa de desempleo, ¿sí? Y esto que está aquí es la situación, digamos, en la que nos encontramos en el corto plazo. Ahora, lo que vamos a analizar es en el largo plazo, en temas uno, ¿sí? ¿Cómo y por qué se modifican los precios? Porque recuerden ustedes que cuando analizamos el corto plazo desplazábamos la curva de demanda, pero la inflación permanecía constante, ¿sí? Porque no hay variación de precios en el corto plazo, ¿sí? Ya después empieza el ajuste. Vamos a ver cómo se hace este ajuste, ¿sí? Evidentemente la caída del desempleo, ¿no? Cambia el balance de poder a favor de los trabajadores, ¿sí? Piensen ustedes, ¿no? Que si las empresas empiezan a contratar más personas, ¿no? De la que generalmente contratan. ¿Por qué? Pues porque hubo una expansión de la demanda, ¿sí? Entonces, los trabajadores van a poder negociar o van a poder fijar un salario nominal mayor, ¿sí? Sin preocuparse por la caída en las contrataciones, ¿sí? Del personal. ¿Por qué? Porque las contrataciones se están dando por el incremento de la demanda. Entonces, esto permite a los trabajadores una mayor capacidad de negociación para poder incrementar su salario nominal. Y además las empresas están en posibilidades de otorgar ese salario, ese incremento en el salario nominal, porque justamente si hay una expansión de la demanda, hay una expansión de la actividad económica, está disminuyendo el desempleo, las cosas marchan bien, pues entonces la empresa está en condiciones de otorgar ese incremento salarial negociado o establecido por la organización de los trabajadores. ¿Sí?
Entonces, claro, aquí decimos, ¿no? En la siguiente ronda de negociaciones, cuando inicia el periodo T+1, pues el sindicato responde al incremento de la producción o disminución del desempleo fijando una mayor tasa de crecimiento salarial. Ok, se dijo, ¿no?, que cuando la tasa de desempleo disminuye, esto permitía a los sindicatos establecer una tasa de crecimiento mayor, ¿no? Entonces, por lo tanto, en T+1, los trabajadores van a establecer una tasa de crecimiento nominal mayor. Ahora, si los trabajadores fijan una tasa de crecimiento salarial mayor o más grande y las empresas tienen poder de mercado o tienen alto poder de mercado, pues lo que va a terminar ocurriendo es que las empresas van a trasladar este incremento en los costos, ¿no?, del incremento en los salarios, lo van a trasladar a los precios, ¿sí? Entonces, ¿no? Hay que tener, digamos, poner atención en este hecho, ¿no? En muchas ocasiones se puede pensar, ¿no?, que una buena política eh, es incrementar los salarios. Sin embargo, en una economía donde existe alta concentración de las empresas, pues lo que va a terminar pasando es que este incremento en los salarios va a ser trasladado a los precios. Entonces, para incrementar los salarios, lo primero que se tiene que hacer es disminuir el poder, la capacidad de fijación de precios de las empresas. Es decir, se tiene que disminuir el poder de mercado de las empresas, ¿sí? Primero se tiene que disminuir el poder de mercado de las empresas y después incrementar los salarios, porque de esta manera ya las empresas no tendrían la capacidad de trasladar este incremento en los costos a los precios, ¿sí? Y entonces se acaba este mito, ¿no?, de que si suben los precios, si suben los salarios, se genera inflación. Bueno, eso depende de la estructura de mercado, ¿sí? Si tenemos una estructura de mercado competitiva, pues por supuesto que se pueden subir los salarios sin generar inflación, ¿sí? Pero si tenemos una estructura de mercado concentrada, ¿no?, donde en cada industria existe un monopolio, pues efectivamente sí, si suben los costos laborales, pues va a subir la inflación, pero eso no es una cuestión automática, o sea, no es cierto que siempre que suban los salarios se va a generar inflación, eso depende de la estructura de mercado, ¿sí? Depende de la estructura de mercado, ¿ok? Entonces, bueno, vean ustedes que hay una relación, ¿no? Em, Inversa, ¿no? Hay una caída en el desempleo y como resultado de esa caída en el desempleo tenemos un incremento en los precios, ¿sí? Ahora, ¿por qué hubo una caída en el desempleo? Porque hubo una expansión de la demanda, ¿sí? Una expansión de la demanda. Y como resultado de esa expansión de la demanda, existió una caída en el desempleo y por tanto un incremento en los precios, ¿sí? Porque aquí estamos asumiendo que las empresas, al tener poder de mercado, pueden trasladar los costos a los precios, ¿de acuerdo? Bueno, esta relación, esta relación inversa entre la caída del desempleo y el incremento en los precios, vean ustedes, la caída del desempleo, por aquí empezamos la argumentación, y el incremento en los precios, pues se resume en lo que se conoce como la curva de Phillips, ¿sí? La curva de Phillips se grafica en el espacio eh, tasa de desempleo, inflación, ¿sí?, con pendiente negativa. Hay una relación inversa y ya explicamos por qué. Esto está aquí, toda esta argumentación está aquí, ¿sí?, hasta llegar a esto, ¿sí? Por eso existe una relación inversa entre inflación y desempleo, ¿sí? Bueno, y aquí se los señalo justamente, ¿no? Observamos que en esta argumentación se comenzó con una caída en el desempleo y terminó concluyéndose un aumento en la inflación. Entonces hay una relación inversa. Esta relación inversa, pues se conoce como la curva de Phillips, ¿sí? Y representa la relación que existe entre la inflación y el desempleo, ¿sí? ¿Cómo obtenemos la curva de Phillips? Bueno, vamos a escribir estas dos ecuaciones que tenemos aquí con las que hemos estado trabajando, estas dos, ¿sí?
Vamos a pasar esta inflación esperada que está restando, la vamos a pasar del lado derecho sumando, y la inflación observada, que está aquí en la segunda ecuación, que está restando, la vamos a pasar a este lado sumando, ¿sí? Y nos va a quedar estas ecuaciones que tenemos acá, estas, ¿sí? Esta es la primera y esta es la segunda, ya con el despeje que les he comentado. Y vean ustedes, W punto es igual a esto y W punto también es igual a esto, ¿no? Entonces, si dos cosas son iguales a una tercera, pues son iguales entre sí, por lo tanto podemos igualarlo. Y de esta expresión despejamos pi, ¿sí? En función de la tasa de desempleo. ¿Qué quiere decir en función de la tasa de desempleo? Pues que todas las variables que no tengan desempleo las pasamos al inicio y formarán parte del intercepto, ¿no? De la curva de Phillips, ¿de acuerdo? Y aquí la ponemos, ¿sí? Esta es la ecuación de la curva de Phillips, que es muy sencillo obtenerlo, solamente se igualan la ecuación de salarios y la ecuación de precios, ¿sí? Despejando de ambas ecuaciones el salario. Igualamos las ecuaciones, despejamos y despejamos pi en términos del desempleo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues todas estas variables, vean que todas tienen signo positivo, ¿no? Entonces, un incremento en la inflación esperada, en el tipo de cambio esperado, tipo de cambio real esperado, la tasa de crecimiento del tipo de cambio real esperado, un incremento en ZW y un incremento en ZP, pues van a generar que la curva de Phillips se mueva hacia la derecha, ¿no? Y una disminución evidentemente, pues generará un desplazamiento de la curva de Phillips hacia la izquierda, ¿de acuerdo? La pendiente, pues es solamente menos F, ¿sí? Y todos estos elementos determinan el intercepto. Bueno, vamos a analizar un poco cómo se vincula este esquema que hicimos del mercado de trabajo de competencia imperfecta con el esquema de la curva de Phillips, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, un incremento en los precios, ¿no? Incremento en la inflación. Si pasamos de inflación sub 0 a inflación sub 1, pues este intercepto se mueve hacia arriba, desplazando la ecuación de precios justamente hacia arriba, y nos moveríamos sobre la curva de Phillips del punto E sub 0 al punto E sub 1. ¿Por qué están subiendo aquí la inflación? Bueno, porque justamente nos habíamos quedado en esto, ¿no? A ver, aquí nos habíamos quedado, ¿no? Nos habíamos quedado en esto y llegamos a la conclusión o dijimos que las empresas pueden trasladar el incremento de costos a los precios y por eso se incrementa la inflación, de inflación sub 0 a inflación sub 1, se desplaza hacia arriba y es ahí el por qué se da el incremento en los precios, ¿sí? Entonces, fíjense, una vez que se genera que se genera una caída en el desempleo porque existió previamente una expansión de la demanda, ¿sí? Entonces cambia digamos, el balance de poder, ¿no? Como lo llama el autor, el balance de poder cambia a favor de los trabajadores, fijarán entonces salarios nominales más altos y estos serán trasladados a los precios, ¿sí? Y es por eso que tenemos esta situación, ¿sí? Bueno, vamos a definir la curva de Phillips como una relación entre la inflación y la desviación de la tasa de desempleo respecto a su tasa natural, ¿sí? Esto es otra forma de ver la curva de Phillips. Una es esta, ¿no? La manera lineal, aquí no hay problema, pero la podemos entender de otra manera. La podemos entender como una relación entre la inflación y la desviación de la tasa de desempleo respecto a su tasa estructural. Aquí pongo la ecuación de la tasa estructural de desempleo. Y vean ustedes que si yo esta F que está aquí dividiendo la paso multiplicando, me va a quedar esto que tengo aquí, ¿no? F por U, esta U es la tasa estructural de desempleo, es igual a las variaciones esperadas del tipo de cambio más las variables exógenas que determinan la tasa de crecimiento de los precios y el salario. Y entonces yo puedo sustituir en la curva de Phillips que ya les he presentado, ¿no? Esta que tenemos aquí, la normalita, ¿no? La sencilla, esta que obtuvimos. Yo puedo sustituirla, ¿no? Y puedo poner esto que está aquí, ven ustedes, esto que está aquí, pues es justamente esto que está acá, ¿no? Es esto que estoy señalando.
Entonces, en lugar de poner todas estas variables, voy a poner f de u barra, ¿no? F por u barra. Y es justamente lo que hacemos aquí. Entonces, nos queda de esta expresión, nos puede quedar de esta expresión, ¿no? Factorizamos f y me queda de esta manera. Entonces, de esta manera podemos entender que la curva de Phillips es una relación entre la inflación, ¿sí? La inflación y la desviación, ¿sí? Que tenga el desempleo, ¿sí? La desviación que tenga el desempleo respecto a su tasa estructural, ¿sí? Eh, Estas expectativas ya en macro 3 las hemos trabajado. Simplemente vamos a recordar que las expectativas de inflación pueden estar formadas de esta manera, ¿no? Donde la expectativa de inflación está formada por un promedio ponderado entre la inflación del periodo anterior y una inflación, digamos, que ya se da por descontada, ¿no? Ya sabemos que va a haber un cierto nivel de inflación, al menos un 1%, que sucede cada año, ¿no? O puede ser cualquier porcentaje que la sociedad considere, eh, y podemos expresarlo de esta forma. Aunque generalmente vamos a suponer que esta z es igual a 1, ¿no? Por lo que nuestras expectativas de tipo de cambio, nuestro valor, perdón, nuestras expectativas de inflación, no el tipo de cambio, nuestras expectativas de inflación, eh, aquí también, aquí le puse E mayúscula, S minúscula, ¿sí? Entonces, van a ser igual a las del periodo anterior. Entonces, ¿qué inflación se espera para el siguiente periodo? Bueno, pues la que prevalezca en el periodo anterior o la que se haya sido observada en el periodo anterior. ¿Sí? Entonces ven ustedes que si yo hago esta sustitución, ¿no? Donde la inflación esperada es igual a la inflación del periodo anterior y la sustituyo en esta ecuación, ¿sí? Si yo esto que tengo acá, ¿sí? Lo sustituyo aquí, pues me queda de esta forma. Ven ustedes que si paso este pi menos 1, lo paso al lado izquierdo, entonces lo que voy a tener es la diferencia entre la inflación observada y la inflación observada del periodo anterior. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué querría decir? Por ejemplo, si la tasa de desempleo observada alcanza su nivel estructural, es decir, si U es igual a U barra, querría decir que la inflación de hoy es igual a la inflación de ayer. Y esto para todo t, es decir, para todo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el desempleo alcanza su nivel estructural, la inflación se mantiene constante, ¿sí? Es decir, no es que no haya inflación, sí va a haber, pero va a ser constante, ¿no? Por ejemplo, cada vez 3%, 3%, 3%, 3%, y eso es lo importante para la toma de decisiones, ¿sí? No, el problema no es que haya o no haya inflación, el problema es que no sabemos si va a haber inflación, ¿sí? Pero si la política económica es tal que garantiza estabilidad en la inflación, entonces ya los agentes saben que para el próximo periodo va a haber una inflación del tanto por ciento, vamos a decir 3%, y para el siguiente periodo otra vez 3%, y para el siguiente periodo otra vez 3%, etcétera. Entonces, si ya sabemos eso, entonces ya se pueden tomar decisiones de consumo e inversión, ¿sí? Porque ya sabemos que la inflación es relativamente estable y que no se va a ir incrementando, es decir, no vamos a tener 3, luego 4, luego 8, 16, ¿no? Eso no ocurre, ¿sí? Entonces, no ocurre siempre y cuando la tasa de desempleo se encuentre en su nivel estructural, ¿sí? Y cuando la tasa de desempleo se encuentra en su nivel estructural, podemos llamarle, o los economistas han optado por llamarle, que es una tasa de desempleo que no acelera la inflación, ¿no? Se le conoce como NAIRU por sus siglas en inglés, que es Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Si la tasa de desempleo se ubica en su tasa estructural, entonces la inflación de hoy será igual a la de ayer para todo T, ¿no? Entonces, bueno,
En esta sesión se habló de del comportamiento de la empresa que participa en un mercado de competencia monopolística, ¿no? Es competencia monopolística, es decir, cada empresa tiene un cierto poder de mercado que le permite fijar sus precios. ¿De acuerdo? En la sesión anterior vimos cómo los trabajadores fijan el salario y bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta es justamente este esquema, ¿no? Este esquema que estoy señalando junto con sus ecuaciones y los resultados que se obtienen sobre el desempleo cuando hay variaciones en ZW o en Z o en ZP. ¿Sí? Ok. Entonces, pues hasta aquí esta sesión.